La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. Es una enfermedad prevenible, así que te invito a que me acompañes en conocer qué es lo que sucede dentro de nuestro organismo cuando se presenta la diabetes mellitus tipo 2, para que utilices este conocimiento para prevenir la aparición o las complicaciones que se asocian a esta enfermedad. Mi nombre es Juan Pablo González Rivas, yo soy médico internista, soy investigador con más de 100 publicaciones y miembro del programa LAUN de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Te invito a que me acompañes, conozcas y si tienes dudas me preguntes para que no seas víctima de la diabetes mellitus tipo 2. De la primera parte que vamos a hablar es acerca del metabolismo de los azúcares. Porque hablar de diabetes mellitus tipo 2 es hablar de cómo se procesan los azúcares en nuestro organismo. Los azúcares provienen de los carbohidratos, que es uno de los 3 grandes macronutrientes. Cuando los carbohidratos entran a nuestro cuerpo los va a digerir y los va a asimilar y a descomponer en diferentes elementos, que en este caso el principal del que vamos a hablar es la glucosa o azúcar. Esta glucosa o azúcar va a pasar al torrente, a la parte digestiva, y de allí al torrente circulatorio. Cuando está en la sangre va a ser medida por un órgano que es la casa de nuestro protagonista, el páncreas. Es este órgano amarillento, largo, que se encuentra en la parte de atrás del estómago, un poco escondido, y que tiene la capacidad de censar, medir la cantidad de azúcar que ingresa a nuestro cuerpo. Y en estas células, que son las células beta, se mide el nivel de azúcar y en proporción a ello se produce la hormona que es nuestra protagonista, la protagonista de esta novela, que es la insulina. ¿Por qué existe la insulina? Vamos a ver acá. Ambos se van para la sangre y a mí esto sinceramente me recuerda como cuando una persona llega a uno de esos hoteles de lujo, que es el azúcar, y necesita a alguien que la acompañe arriba para que le abra la puerta, que es la insulina, como el botones. Exactamente eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la célula, que es esta representación tridimensional que vemos de estas hermosas esferas acá, nos podemos dar cuenta que afuera de la membrana de las esferas no va a estar abierto naturalmente en muchas de las células para que el azúcar entre, por lo que necesita a este personaje insulina para que le marque la puerta y lo deje entrar. Si vemos la superficie de las células de forma más cercana, nos vamos a dar cuenta acá que hay el receptor de insulina, que es donde se marca para que se abra la puerta, y el canal de glucosa o la puerta por donde va a entrar. Si lo vemos un poco más de cerca, vemos acá el receptor de insulina, la membrana de la célula, ¿sí?, que está cerrado, y cuando la insulina hace efecto sobre este receptor, va a hacer que la puerta se exprese, se abra y entra el azúcar hacia la célula, como la persona que entra a la habitación del hotel para darle uso. Igualmente nosotros abrimos esos canales para que entre el azúcar y de esta forma se utilice la energía de nuestro cuerpo. Vemos que el azúcar en sangre va a bajar y este descenso va a normalizar nuestros valores. Ahora, ¿qué pasa cuando empieza a bajar mucho? En lo que empieza a bajar mucho, el mismo páncreas censa este valor y manda otra hormona, que es el glucagón, y le avisa al hígado que produzca azúcares. Y estos azúcares que están almacenados en el hígado en forma de glucógeno van
a liberarse a todo nuestro organismo y al torrente sanguíneo, y es lo que evita que nos paremos de madrugada normalmente a comer, que podamos tener ayunos y pasar muchas horas sin necesidad de desmayarnos, porque hay un nivel de azúcar que se mantiene, que viene del hígado, del glucógeno que se ha almacenado. Así entramos al capítulo 2, las grasas y la composición corporal. Es lo que sería el némesis o la antítesis de todo el cuento que vimos del funcionamiento normal. Porque el problema no es la grasa, sino el exceso y la disfunción de la grasa. Pero empecemos por acá. Aquí vemos en la mitad izquierda del cuerpo de este caballero un cuerpo con poca cantidad de grasa y una alta proporción de músculo, mientras que en el lado derecho vemos que hay una mayor proporción de grasa. Como se balancea esto entre el músculo y la grasa es lo que llamamos la composición corporal. Si lo vemos acá de una forma, de una representación, quitando la piel, se puede ver la grasa que está debajo de la piel, el lado derecho con más grasa que el lado izquierdo, pero si lo vemos de lado en una persona que tenga obesidad, como la foto que lo representa acá, nos damos cuenta que la grasa está ubicada en diferentes partes. Hay una grasa que está bajo la piel y hay una grasa que está alrededor de los órganos que se llama grasa visceral. Y esta grasa visceral es la más dañina para nuestro organismo. Es la grasa que genera disfunción, es la grasa que genera inflamación, es una grasa que genera mucha toxicidad. Así que cuando ustedes vean a una persona que tiene ese abdomen prominente por obesidad abdominal, además de la crítica no constructiva que se haría, estoy bromeando, entienden de que sí hay grasa abajo la piel, pero refleja más grasa alrededor de los órganos, que está prácticamente en casi todos los órganos de nuestro cuerpo. Pero no solamente eso, esta grasa también se va a acumular dentro de los órganos y el ejemplo más evidente es en el hígado. Aquí vemos una figura, este es el hígado, ¿sí?, que está acá al lado derecho. Es un órgano hermoso, liso, que cuando se llena de grasa es lo que conocemos como el hígado graso. Él no se va a llenar de grasa por fuera, se va a llenar de grasa por dentro. Las células del hígado se acumulan de grasa internamente, que le da ese cambio de color y textura que se puede ver con un simple eco, y que posteriormente eso puede progresar a una inflamación del hígado, que es la esteatohepatitis, la esteatosis hepática, que si se mantiene esa inflamación por mucho tiempo, puede progresar a una enfermedad extremadamente grave, como es la cirrosis hepática. Pero otro punto donde la grasa se puede acumular dentro es más bien en las arterias. Recordemos que las arterias son unos tubos y fíjense esta visión como que si estuviéramos mirando dentro del tubo. Por dentro se ha llenado de grasa esa arteria, como cuando usted quita la tubería debajo del lavaplatos porque ya tiene mucho tiempo usada. Usted ve que esos tubos, sobre todo de antes, se les pegaba la grasa y se deterioran por dentro. Igual sucede con las arterias, y esto es lo que se llama arteriosclerosis y genera la principal causa de muerte en el mundo, que son los infartos y los accidentes cerebrovasculares. Muy bien. Ahora pasemos al tercer capítulo, que es la resistencia a la insulina o resistencia al efecto de la insulina. Porque esta grasa que empieza a fallar afecta la relación natural que hay entre el receptor de insulina acá y su canal.
y por ende no logra permitir la entrada de azúcares a la célula normalmente. Es como que esta persona va a intentar abrir y no logra. ¿Qué haces? Mandas más gente para que te abra la misma puerta. Y eso es lo que se conoce como resistencia a la insulina y se los voy a explicar con este gráfico. En la línea horizontal vemos el tiempo, los años que transcurren, y en la línea vertical vamos a ver los valores en sangre. Y cuando hay resistencia a la insulina, va a haber una gran cantidad de insulina, en la que la vemos acá como aumenta la insulina en sangre, y se representa acá abajo como estos punticos amarillos, pero el nivel de glucosa o azúcar que se ve acá como cubitos de azúcar en esta arteria van a estar normales. O sea que el páncreas está trabajando excesivamente para producir esta gran cantidad de insulina y lograr mantener el azúcar a raya. Esta combinación de exceso de insulina con disfunción adipositaria, que es el síndrome de resistencia a la insulina, no pasa desapercibido. Causa daños en el organismo en diferentes partes. Causa hipertensión, ovario poliquístico, aumenta los triglicéridos, el ácido úrico, produce ácido graso, inflamación y oxidación. Es un estado que puede pasar desapercibido por muchos años, que se puede diagnosticar como el síndrome metabólico, pero que en general no genera muchos síntomas, hasta que llega un punto en donde el páncreas se agota y se forma esta X muy bien marcada acá. Vemos que la cantidad de insulina en el organismo cae estrepitosamente y el nivel de azúcar va a subir y queda alto permanentemente. Por ende, la diabetes, y aquí es donde se diagnostica la diabetes mellitus, más que una enfermedad de aumento en el nivel de azúcar, es una enfermedad en la caída de la insulina por un agotamiento del páncreas, y te lo represento de una forma caricaturesca acá. Aquí vemos a un páncreas joven que está funcionando perfectamente, pero que tiene algunos elementos de factores de riesgo. Vemos que está comiendo comida grasosa, vemos que está tomando bebidas azucaradas, que no está haciendo ejercicio, sino que más bien está sedentario viendo televisión. Si esto pasa así por mucho tiempo, es lo que va a llevar a ese acúmulo de grasa que se vuelve disfuncional, tóxico. Cuando digo disfuncional es tóxico, y va a hacer que el páncreas tenga que producir una enorme cantidad de insulina. Por ende, va a haber una sobrecarga de trabajo por parte del páncreas. Y esta es la etapa de resistencia a la insulina hasta que llega un punto en donde el páncreas ya no puede más. Hay a veces una predisposición genética. Si tu familia tiene diabetes, significa que el páncreas tiende a cansarse con más facilidad. Y de esta manera, cuando el páncreas se agota, es cuando pasamos a lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Se puede representar acá, lo vemos en la arteria, con el exceso de azúcar, como que si fueran cubitos de sangre, y de forma aguda, de forma temprana, apenas esto comienza, empieza a generar unos síntomas que son bien conocidos, como es, ¿verdad?, estar muy hambriento, muy sediento, con problemas sexuales muy comunes, con problemas de curación lenta por la disfunción que hay, la visión borrosa por la afectación temprana en el ojo, adormecimientos y el orinar frecuentemente, levantarse, porque el organismo está tratando de botar ese exceso de azúcar. Cuando botas ese exceso de azúcar, orinas mucho, y si orinas mucho, te da mucha sed. Y se pierde peso, pero estás botando calorías más tu organismo completamente acelerado.
El problema es cuando esto dura años sin control, se presentan las complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2 y aquí vemos la primera, que es el pie diabético. La persona deja de sentir las piernas, presenta infecciones que llevan a la amputación. Esto es una etapa extremadamente lamentable. He tenido seres familiares amados que han perdido sus piernas por culpa de la diabetes tipo 2. Cuando no está bien controlada, es la primera causa mundial de amputaciones. Retinopatía diabética se acumula detrás del ojo y en la retina, que es esta sábana hermosa, ven que están todas estas manchas que llevan a la ceguera, primera causa de ceguera en el mundo, y hasta un punto en donde te daña los riñones y te manda a diálisis, primera causa de diálisis en el mundo. Y finalmente es en el 80% de los casos la gente fallece o por un infarto al corazón o por un accidente cerebrovascular. Esta es la historia, la parte tenebrosa de la diabetes, y evitar esto, que no llegues acá, es el objetivo principal por la cual Prodi existe. Es lo que nos impulsa cada día a hacer estos videos, lo que nos impulsa con los programas que tenemos, tanto el de prevención como el de remisión. ¿Por qué? Porque la buena noticia es que la diabetes tipo 2 es prevenible. Se puede evitar, se puede controlar, se puede manejar para que vivas completamente saludable. Y ese es nuestro objetivo. Ayudarte a mantenerte como este páncreas acá, haciendo ejercicio, manteniéndote saludable, comiéndote tus frutas, tomándote tus líquidos, compartiendo tiempo con tu familia. Si te gustó este video, te pareció educativo, síguenos, compártelo a tu familia y si tienes alguna duda, pregúntanos, y si necesitas ayuda, aquí estamos. Tenemos el programa de prevención de diabetes tipo 2, que es totalmente gratuito, y el programa de remisión de diabetes tipo 2 para aquellos que comenzaron por esta aventura que no queremos que llegue a su fin temprano. ¿Ok? Soy Juan Pablo González. Muchas gracias. Chao.